cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Las reformas laborales son a esta hora fundamentales. Se trata de una necesidad urgente. En el Ecuador los índices laborales de trabajo son precarios y están estancados. La legislación menos flexible que se implementó en el gobierno anterior, antes que aumentar la contratación, la disminuyó. Los temas que ahora se debaten tienen que ver con ampliar el periodo de prueba, por ejemplo, el contrato a plazo fijo, bajar los costos de los despidos, la contratación por hora. Estos son los temas que ahora se consideran o se analizan. La nueva reforma laboral que trabaja el gobierno o que está preparando el régimen debe estar acorde con el acuerdo que se llegó con el Fondo Monetario Internacional. Los niveles de desempleo y empleo no pleno se han disparado. Esto obliga a buscar de manera urgente nuevas maneras de incorporar a los ciudadanos, a los trabajadores, justamente a esta opción. Quizás se pueda pensar que los nuevos trabajadores, por ejemplo, puedan laborar con las nuevas condiciones de relación laboral. Estos son los temas que vamos a tratar esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas. Y quiero agradecer la presencia de nuestros invitados. En Guayaquil, Pablo Arosemena, él es el presidente de la Cámara de Comercio del Puerto Principal. Agradezco la participación de Jaime Arciniega. Él es integrante, miembro del Parlamento Laboral. Saludo asimismo en Guayaquil a Cristina Reyes. Ella es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Y está aquí con nosotros en el estudio en Quito, Rodrigo Gómez de la Torre. Él es el integrante del Consejo, es uno de los integrantes del Consejo Nacional de Salario. Gracias entonces por asistir a este programa. Y ahora voy a dar la más cordial bienvenida a Belén Merizalde. Ella es una colega periodista que se incorpora a partir de esta emisión del programa Hora 25 a esta transmisión del programa de opinión de Teleamazonas. Belén, bienvenida. Muy buenas noches, Andrés, amigos. Empecemos. Recordemos el pasado miércoles 1 de mayo, los trabajadores salieron a las calles como ya es costumbre, precisamente para recordar el Día del Trabajo. Fueron concentraciones en medio de un feriado que primero fue decretado para la mitad de la jornada y luego en otro decreto presidencial y por pedido de los grupos sindicales fue de toda la jornada laboral. Pero además de la conmemoración, este también fue un espacio para la protesta y el reclamo. A esas pretensiones de los empresarios de plantear el trabajo por horas, que no es otra cosa que negar el derecho a la seguridad social, a la afiliación de manera permanente. Estamos totalmente en contra que se disfrace el empleo juvenil con precarización. Se han despedido a 11.820 y la intención es seguir despidiendo, entonces, contra los despidos, contra la flexibilización laboral, en defensa de la seguridad social. Y es que la situación laboral en el Ecuador es un tema que no solo preocupa a los trabajadores, sino a todos los sectores. Actualmente rige en el país el Código del Trabajo, aprobado hace 14 años y reformado hace 3, creando para muchos un marco rígido y excesivamente proteccionista con el trabajador. Aparentemente sería la ley vigente la que ha evitado contribuir con una mayor generación de empleos. Por ello recordemos el informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en el que se señala que entre marzo del 2018 y marzo del presente año, la tasa de empleo adecuado cayó 3,2 puntos porcentuales, pasando así del 41,1% al 37,9%, lo que significa que en el último año al menos 261.767 personas perdieron un trabajo adecuado, es decir, un trabajo en donde percibían un salario igual o superior al salario mínimo y además trabajaban 40 horas o más a la semana. De allí que el gobierno y los empresarios consideran necesarias algunas reformas que pues precisamente permitan flexibilizar las condiciones de empleo en el país, mientras que desde los sindicatos se exige el respeto a los derechos adquiridos.
Pues bien, entonces con estos antecedentes iniciamos el programa. Quiero dar la palabra al ingeniero Arosemena en la ciudad de Guayaquil. Pablo, bienvenido. El tema con el que arrancamos es, se vuelve fundamental, es necesario tener un nuevo esquema de relación laboral. Buenas noches, le escuchamos. Bueno, un saludo para todo el panel y para todas las personas que nos estén viendo. Sí, definitivamente las cifras de empleo son alarmantes. El Ecuador ha metido en el congelador la generación de empleo. Y tenemos que ponernos de acuerdo, nos parece, al menos en tres cosas. La primera, las reformas laborales son urgentes. La segunda, esas reformas que todos estamos de acuerdo que deben ser urgentes, no pueden ser lo mismo de antes porque los resultados van a seguir siendo exactamente iguales. Y lo tercero, no pueden haber en estos cambios abusos que nos lleven a los del pasado o a los abusos actuales, porque hemos pasado de Guatemala a Guatepeor. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Nosotros proponemos que los empresarios y trabajadores no somos adversarios, somos complementarios. El trabajo genera capital y el capital genera trabajo. Por eso es tan importante que trabajemos de la mano en estas propuestas de reforma que permitan la generación de empleo para todos. Pensamos que el camino pasa por dar facilidades para contratar. La verdad es que en Ecuador es dificilísimo contratar. Es caro, es costoso, es engorroso y eso dificulta que la gente que quiere trabajar encuentre un trabajo con las empresas que quieren contratar. Lo que nos separa es un abismo, que es ese código laboral del año de la pera, tiene más de 80 años, definitivamente no nos prepara ni para el presente ni para el futuro inminente, que es la automatización del trabajo. Por eso es importante dar reformas que permitan más fácil la contratación, contrato por horas, contrato a plazo fijo, también alargar los periodos de prueba, facilitan a parte y parte para que la gente encuentre empleo el día de hoy. Y para cerrar, me gustaría decir que si el día de hoy una persona joven de 18 a 29 años, donde la tasa de desempleo juvenil es el triple del promedio nacional, o una ama de casa, o un adulto mayor, quisieran trabajar, digamos, 15 horas a la semana, porque del otro lado hay un emprendedor o una empresa que les quiere dar ese trabajo, hoy no se puede, está prohibido por ley. Esa es la rigidez laboral, eso es lo que hay que cambiar. Ecuador necesita mayores facilidades de contratar. Al día de hoy, los únicos países que se están saliendo de los contratos a plazo fijo han sido Ecuador en Sudamérica y Zambia en el África. Entonces estamos haciendo cosas que están haciendo países en el África que no salen adelante, en vez de estar haciendo las reformas de los países que nosotros admiramos. Chile, Perú, Colombia, los Estados Unidos, aquellos países europeos que están dando facilidades para la contratación. Ese es el camino, esa es la solución. Gracias, ingeniero Arosemena. La necesidad es buscar fuentes de trabajo, dar fuentes de trabajo. Y con eso, o para eso se requiere flexibilidad laboral. A ver, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, la invitación y compartir este importante panel. A ver, el derecho del trabajo se rige por el derecho social, es decir, la protección a la parte más débil de la relación laboral. Esto no quiere decir tampoco que tenemos que desconocer los derechos de los empleadores. Pero si un poco recogemos la historia, lo que está planteando el sector empresarial, y al parecer habría un acuerdo con el gobierno nacional, es que se habla de modernización del Código del Trabajo. Y cuando se habla de modernización es evitar el costo de contratación y de despido, nuevas formalidades de trabajo que van a generar más bien mayor preocupación con aquellos que ya lo tienen porque la estabilidad se vería vulnerada. Es decir, quedaría a expensas de la decisión del gerente de la empresa o del empleador decidir en qué momento despedir sin ninguna indemnización. Pensemos en que durante los 10 años del gobierno de Correa hubieron ingentes ganancias en el sector empresarial, pero se siguen manteniendo las mismas industrias, las mismas tecnologías. No somos productivos en función de la innovación de la tecnología y la capacitación de los trabajadores. Mire lo que pasó, el presidente de la República ofreció generar 250,000 empleos cada año. Y nosotros nos sentimos engañados y hasta traicionados sobre ese tema. ¿Se vuelve difícil contratar personal? No, yo no creo, porque si los empresarios retornaran algo más de 35,000 millones de dólares que tienen fuera del país, y si se pusieran la camiseta, invirtieran aquí en el país y no estarían invirtiendo en otros países generando empleo en otras partes. Ese es el problema, Rodrigo. El problema no es tanto decisión, voluntad de contratar, sino que el dinero lo tienen afuera. Buenas noches con todos, sí. Con Guayaquil, con Quito. Andrés, gracias por la invitación. A ver, yo creo que hay que ir aterrizando en ciertos conceptos. La realidad supera la ideología. Tenemos una situación real, pragmática, de una pérdida de empleo pleno, que viene arrastrándose desde hace varios años ya,
y no se la ha querido aceptar necesariamente. ¿Pero por qué se pierde ese empleo, Rodrigo? Se pierde el empleo porque se pierde confianza. Tenemos una sobrerrigidez laboral consolidada en la muy bien denominada Ley de Injusticia Laboral del año 2015. Ley de Injusticia Laboral que creó contratos indefinidos a partir del día 92. Cumple los 3 meses, el contrato es indefinido. La estabilidad laboral no se la puede tener por decreto. Hay que tener una estabilidad laboral en base a una alianza que es real, alianza entre las partes, trabajadores y empleadores, que terminan en el Ecuador, y termino con esto, Andrés, siendo una suerte de socios, porque si una empresa, como Jaime lo dice, si una empresa genera grandes utilidades, ¡qué bueno! Y qué mejor para los trabajadores que son parte de esa empresa, porque ahí reciben el 15% de utilidades, de las utilidades antes de impuestos. Usted dice que no se genera trabajo con un decreto, tampoco se genera trabajo con una ley. No. Y en esto hay de los diálogos se han mantenido los últimos meses en el Consejo Nacional de Trabajo. Hay 4 representantes de trabajadores principales, 4 de empleadores y sus suplentes. Y le escuchaba a José Villavicencio esta semana y decía, el trabajo no se genera por ley, tampoco por decreto y peor aún por acuerdo ministerial. Necesitamos generar confianza, necesitamos generar herramientas viables para facilitar la contratación, y una empresa que tiene un buen trabajador, lo último que quiere es desvincularlo, porque el costo de incluir un nuevo trabajador en la nómina es el costo de capacitación, el costo de integración. Son costos intrínsecos que no se miden en dólares, se miden en productividad. Y el Ecuador debe apuntar a tener una estabilidad laboral sustentada en productividad que permita crecer a las empresas, que los trabajadores crezcan con las empresas y poder generar más utilidades para poder repartirlas. Cristina, ¿usted cree que con la actual ley, con el actual esquema de funcionamiento, los empresarios tienen temor, tienen preocupación de contratar personal? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Saludo a todos los panelistas, a los ciudadanos en su casa. Cuando estamos hablando de 5 millones de ecuatorianos, es decir, más de la mitad de la población económicamente activa que no tiene trabajo, estamos hablando de una urgencia y de un drama. Y claro que se da porque el Ecuador no tiene condiciones para generar empleo productivo. Primero, yo considero que tenemos que trabajar todos juntos, gobierno, empresa privada, universidad, ciudadanía, en cambiar ese concepto caduco de que la relación laboral es una relación de enemigos. Tiene que ser una relación de socios estratégicos por la productividad, por la producción, por el bienestar. En segundo lugar, por supuesto que hay que proteger a los trabajadores, pero no los estamos protegiendo en el momento en que tenemos un esquema tan rígido, caduco y obsoleto en cuanto a la contratación laboral, que es cada vez más difícil. La generación de empleo no se da por arte de magia ni por buenas intenciones, se da porque hay condiciones claras, porque hay modalidades contractuales claras como en cualquier país del mundo. Y para eso, Andrés, tenemos una legislación que ha sido nociva para esa generación de empleo. Tenemos que trabajar para ir hacia reformas constitucionales. Por ejemplo, la contratación por horas, respetando la proporcionalidad del salario básico unificado y los aportes al seguro social, está vetado por ley. Tenemos que ir también hacia reformas tributarias. Ya el sector productivo lo ha pedido, eliminar el impuesto a la salida de divisas, porque eso encarece los costos productivos en el momento que hay que importar materia prima, eliminar el anticipo al impuesto a la renta, eliminar trabas burocráticas, generar un ambiente de emprendimiento. Me voy a referir más adelante. Aquí los ecuatorianos emprenden por necesidad, porque el ecuatoriano se gana el pan día a día, pero esos emprendimientos no duran ni 3 meses. Justamente no generan mayor empleo, porque no se puede contratar ni a un tendero, ni una persona que te ayude en la tienda, porque ¿quién ha dicho que esa inversión está garantizada en un país donde la estabilidad no solamente la determina la ley, la determinan sin duda las condiciones económicas del país, de la empresa, la responsabilidad del trabajador, entre otros? Ok, vamos a asuntos puntuales ahora que podrían ser motivo de esta reforma. Por ejemplo, Jaime, ampliar el periodo de prueba. Se contrata a un trabajador y se establece un periodo de prueba. Eso se quiere ahora ampliar. ¿Usted es partidario? Solo recojamos sí brevemente no qué pasó con la tercerización. Cuando era excepción la tercerización, se volvió norma, a tal manera que la Seguridad Social se quedó con 1.100.000 afiliados a la Seguridad Social. Y cuando se reformó y se establecieron 3 conceptos distintos a la tercerización,
Y cuando se les obligó a tener relación de dependencia, crecieron a 2.200.000 los afiliados a la Seguridad Social, y luego devino, y ahora estamos con 3.100.000 aproximadamente. Entonces, decisiones de esa naturaleza, si hoy hablamos de contratos de plazo fijo, al año lo están despidiendo. Entonces, ¿de qué garantías que frente a la Constitución se habla del derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad? Lo que se está generando entonces aquí, la libertad para disponer del trabajador en cualquier momento y a cero costo. Entonces nosotros no podemos estar de acuerdo con una actitud de esa naturaleza, porque el trabajador, particularmente los jóvenes que asumen responsabilidades frente al hogar, necesitan de un ingreso para darle también estabilidad emocional y social a la familia, porque asumen compromisos. Pero bajo este esquema prácticamente se va a precarizar el empleo y se le va a ver al trabajador como una unidad de negocio para sacarle el mayor provecho a pretexto de la competitividad y no pensando que es un ser humano y tiene necesidades familiares. Y ese concepto es igual en esto de la prueba, por ejemplo, del periodo de prueba. Se va a manejar exactamente igual. Vamos, Pablo, su respuesta y comentario a lo que acabamos de escuchar, por favor. De acuerdo, escuchaba con atención y aquí he traído un cuadro que de alguna manera pone en contexto lo que se está comentando. De acuerdo al Foro Económico Mundial, en su reconocido índice de competitividad global, Ecuador es el 5º país del mundo, no más fácil, sino más difícil para contratar. Ahí al ladito de Venezuela, ya sabemos cómo están las cosas en Venezuela. Entonces, si Ecuador es un país difícil para contratar, porque la rigidez laboral es el principal problema, pongámonos de acuerdo, por amor de Dios, en el diagnóstico, porque si no todas las recetas van a venir mal si diagnosticamos mal. El problema es la rigidez laboral. El culpable de los 5 millones de ecuatorianos que mencionaba Cristina, que no tienen ni empleo adecuado, ya sea porque están en el desempleo puro y duro o porque están en la informalidad, lo que antes se conocía como el subempleo, es la rigidez laboral. Detengámonos un instante en ese número. O sea, tan solo 3 millones de ecuatorianos tienen un trabajo formal, 5 millones, los números son aquí bastante contundentes, 5 millones de ecuatorianos no tienen ese empleo adecuado. Si esos 5 millones de ecuatorianos hicieran una fila y se pusieran uno detrás de otro, esa fila llegaría desde el Carchi hasta el Macará y le daría la vuelta al Ecuador 5 veces. Eso es responsabilidad de la rigidez laboral. Eso es lo que hay que cambiar. Ahora, ¿hacia qué hay que cambiarla? Hacia dar facilidades de contratación. La gente que nos está viendo y son emprendedores, empresarios, pequeños, medianos o grandes, todos quieren hacer crecer sus negocios. La gente que no tiene trabajo, todo el mundo quiere trabajar. Lo que permite que nos unamos unos y otros es dar facilidades de la contratación. Cuando hablamos de contratos por horas, precisemos las cosas. Es salvaguardando todos los beneficios de ley, simplemente que dando esa remuneración por horas. ¿Por qué por horas? Porque los negocios en la calle, no en el papel como ven la burocracia o los sindicatos, los negocios en la calle funcionan con horas pico. Hay ciertas horas donde necesitas más gente, más manos, y hay otras horas donde la dinámica del negocio es distinta. Pero por eso es tan importante el contrato por horas. Es que puede ser que aquello que acaba de señalar Jaime se convierta de alguna manera, en el sentido de que se trata ya no de un ser humano, ya no de una fuerza de trabajo, sino de una mercancía, que la compro, la atiendo un minuto y la boto. Creo que es importante ir identificando también que hay nuevas formas de trabajo. Lo que Pablo plantea del Foro Económico Mundial. El Ecuador tiene los 3 peores índices de competitividad y en 3 rubros. Temas tributarios, tema de sobreregulación en general y el tema laboral que ha sido repetitivo en los últimos años. Lo seguimos viendo y no queremos aceptarlo. En este momento, qué bueno que haya un 38% de gente que tenga empleo pleno y que tenga derechos plenos. Pero vamos a seguir preocupándonos exclusivamente por ese 38% a quienes nadie plantea ningún tipo de regresión de derechos. Pero ¿por qué no nos ponemos a pensar en ese 62%, en esa gran mayoría de ecuatorianos que lo que quieren es tener algún derecho? Ya no hablemos de grandes derechos. El trabajo por horas no es malo en su esencia. El trabajo por horas, con el prorrateo de 13º, 14º, seguridad social y todos los otros beneficios de ley, es adecuado. Hay gente que trabaja 8 horas y que de pronto quiere trabajar un poco más. ¿Por qué impedírselo? Si el que quiere el ejemplo de Pablo de 15 horas, resulta que hay que pagarle por 20, porque el contrato de jornada parcial permanente solamente puede ser de medio tiempo.
Hay un sinnúmero de dinámicas laborales actuales que cada vez se incrementan más, que también tenemos que darnos cuenta que existen y no podemos quedarnos solamente en una ideología, no de un código viejo, sino en una forma de pensar de los años 40 Jaime, del siglo pasado. A ver, Jaime, y enseguida voy con Cristina. El código no por los años que tiene, no por viejo es malo. El Código del Trabajo regula la relación laboral pensando siempre en materia de desarrollo social. Pero si nos vamos en función de la competitividad. Se me ocurre, simplemente hoy en la mañana por curiosidad revisaba algunas hojas. 10 empresas, solamente 10 de las miles de empresas que hay, 10 empresas generaron en el año 2015 2.000 millones de utilidades. 4 bancos en el país. No voy a dar los nombres, obviamente, pero 4 bancos generaron 480 millones de dólares de utilidad. Las empresas, por ejemplo, la de cemento, tienen una rentabilidad sobre el 37% y sabiendo que esa es materia prima para la construcción de casas de ricos y casas de pobres. ¿Y qué le demuestra eso? Eso demuestra que la tan decantada competitividad lo están viendo solamente para flexibilizar la legislación laboral y seguir ganando las utilidades que han tenido. Yo creo que hay un tema. Primero estamos en datos del año 2015, antes de la famosa ley de injusticia laboral. Pero ¿qué problema hay que las empresas crezcan? Los países que se desarrollan es porque hay grandes, medianas, pequeñas empresas, grandes, medianos, pequeños emprendimientos que se desarrollan, que crecen. Veamos el caso de nuestro vecino del sur. Crecen las empresas, crece el empleo. Entonces, ¿qué problema hay que crezcan las empresas y que hagan utilidades? Es que no crecen. El tema es que no crecen, no hay industria. Aquí por lo menos las empresas son empresas familiares, que vienen de tradición desde la colonia, en el ámbito de las haciendas y en el tema de las empresas por herencias de papito. Los pobres aquí, mucha dificultad. Una cosa es emprender cuando se tiene dinero, o sea, hijos de papito, y otra cosa es cuando salen desde las familias pobres que no tienen recursos. Sin embargo, las rentabilidades que han tenido durante estos 10 años y aún ahora, cierto es que no están perdiendo, están ganando menos. Pero esos recursos son los que no se reinvierten. Siguen utilizando industrias viejas que no permiten entonces ser competitivos porque no hacen inversión. Ok, Cristina, por favor, su opinión del tema que estamos planteando. Bueno, justamente pensando en el ser humano y justamente pensando en la dignidad de lo que da el trabajo a ese ser humano, yo insisto que debemos dejar a un lado estos esquemas caducos. No estamos en el siglo XIX pensando en aquellos tiempos. Vivimos en un siglo XXI donde hay nuevas modalidades contractuales, donde hay nuevas formas de hacer negocio, de generar nuevos espacios. El país tiene todas las potencialidades para hacerlo en turismo, en la agricultura, que es un sector sumamente abandonado y que también podríamos generar una gran inversión y grandes fuentes de empleo. También, por supuesto, en la parte industrial. Pero nadie va a venir al Ecuador con un esquema tan rígido, con un esquema obsoleto. Nadie, donde no hay libertad, no hay inversión, donde no hay confianza, donde no hay reglas claras. Pensemos en esas 5 millones de personas. La estabilidad laboral, que veo que aquí es como un tema de preocupación. La estabilidad laboral no se da por ley. La estabilidad laboral se da por una serie de condicionamientos, ya lo he dicho. Se da porque primero el trabajador tiene responsabilidad. Nadie quiere sacar de su nómina a un trabajador que está capacitado, que tiene responsabilidad, que está comprometido con su trabajo. Luego, por las condiciones económicas del país y de la empresa, es que nadie tiene garantizada la inversión. Y no pensemos aquí únicamente en grandes capitales, en que claro, son los millonarios empresarios o los hijos de papito que van a venir a invertir. Pensemos en el pequeño emprendedor, en el mediano emprendedor, que también puede generar trabajo, pero es que ni siquiera podría pagar, no tiene garantizada su inversión, y eliminaron el contrato a plazo fijo. Gracias, el contrato Cristina. a plazo fijo, sabíamos, no habían las liquidaciones y demás, sino a partir del segundo año comenzaba ya la estabilidad. Volvamos a esas modalidades contractuales. Un joven que quiere ir a la universidad y quiere ayudar a su padre, ¿por qué no puede emplear 3 o 4 horas al día para un trabajo que puede ser, puede o no puede ser cercano a la actividad que está estudiando, pero que le va a servir para ayudar a su familia y para ayudarse a sí mismo? Ok. Quitemos ese esquema tan obsoleto. Tengo que ir a una pausa, vamos a ir a la publicidad, enseguida retornamos en un nuevo segmento del programa Hora 25.
El nuevo paquete de reformas planteado desde el Ejecutivo y que recoge precisamente algunas propuestas empresariales sería introducido en la Ley de Fomento Productivo 2, que será tratada en la Asamblea, a donde se espera que ingrese este 24 de mayo. En este, además, se deberá tomar en cuenta los compromisos del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Entre los temas que ya hemos escuchado y que han generado mayor debate están, por ejemplo, el trabajo por horas, el contrato a plazo fijo, además ampliar el periodo de prueba, reducir los costos de despido, cambios en los tipos de contratación, incentivos por contratar a mujeres y a jóvenes y además impulsar el teletrabajo. Pero para llevar a cabo algunas de estas reformas será incluso necesario reformar la Constitución, pues en el artículo 327 se prohíbe la tercerización, la contratación por horas y la intermediación. En tanto que desde los gremios de trabajadores se plantean algunas propuestas que son bastante generales. Por ejemplo, la no flexibilización y precarización laboral, la contratación colectiva y salarios justos. Bien, entonces vamos a continuar con la segunda parte. Quiero dar la palabra a Rodrigo Gómez de la Torre, planteando algo que se ha dicho ahora mismo, que es mejorar las condiciones, flexibilizar y tal. Pero ¿qué pasa con los derechos adquiridos de aquellos trabajadores que ya están bajo el esquema actual del Código del Trabajo? Todo lo que hemos discutido a nivel del Consejo, hemos discutido con el ministro, discutido en el buen término, obviamente. Nadie está cuestionando los derechos adquiridos. Estamos buscando mecanismos de generar nuevas fuentes de empleo. A partir de ahora, nuevas modalidades. Ya. Cuando hablamos de modalidades contractuales, tratando de ver cómo sobrellevar este código absolutamente sobrerígido y obsoleto. En el tema agrícola, que lo mencionaba Cristina, 2013 salieron acuerdos ministeriales tratando de dinamizar la situación, porque el trabajo agrícola muchas veces requiere de los 6 días a la semana, no de los 5, y las 40 horas. Nadie está hablando de pensar en más horas. Pero son 2013 una modalidad, 2015, 2017, 2018. Y no terminamos de construir algo que valga, porque hay un código que, a pesar de que las modalidades contractuales se las permite implementar desde el Ministerio, según el Código Orgánico de la Producción del 2010, el Código del Trabajo es tan rígido que complica más, y en el 2015, como digo, la complicó del todo. ¿Por qué no vemos el tema de flexibilización? Flexibilizar es buscar mecanismos en que las partes, el diálogo tripartito, trabajador, empleador y gobierno hace de supervisor, que las partes se pongan de acuerdo para generar empleo y poder, sin desmerecer los derechos, pero que las partes se pongan de acuerdo. Eso es flexibilización. Precarización laboral es otro concepto completamente distinto y estamos comenzando a confundir términos ideológicamente hablando, cuando deberíamos estar hablando de conceptos productivamente hablando. Pablo, por favor, su apreciación de lo que acabamos de escuchar y de los temas puestos en debate. De acuerdo. Ecuador necesita trabajar. Ecuador no necesita más de lo mismo. Acabamos de cerrar una semana donde tuvimos duplicidad de feriados en vez de estar enfocados en duplicar las fuentes de empleo. ¿Cómo lograrlo? Hay una serie de condiciones, pero hay que aclarar ciertos conceptos. El tema de la estabilidad laboral. La mejor garantía para la estabilidad laboral del trabajador es la propia productividad. De ahí que tenemos que hacer que sea más fácil elevar la productividad de las personas y de las empresas. Hemos planteado ciertas reformas específicas. Decimos cómo estas reformas en otros países funcionan y en el Ecuador deberían de funcionar. Adaptadas a nuestra realidad, por cierto. En el Ecuador, el 80% de los empleos los generan las pequeñas empresas, ¿ok? Entonces necesitamos hacerle la vida más fácil a esas empresas. Pero hay una paradoja, y es que esas pequeñas empresas tienen dos problemas. Uno, no se les hace fácil pagar la seguridad social de sus trabajadores. Es decir, tal vez a lo mucho, 1/3, las micro y pequeñas empresas pueden cumplir con la seguridad social de sus trabajadores. En cambio, las grandes empresas cumplen en un 100%. Luego está el tema del salario mínimo. Las micro y pequeñas empresas les cuesta mucho que a sus empleados tengan el salario mínimo siquiera. En cambio, en las empresas grandes, la mayoría de los trabajadores de las empresas grandes ganan por encima del salario mínimo. Entonces, si se fijan, las personas que están al frente de las reformas laborales, los sindicatos que a veces están con un cassette de otra época, se pueden dar cuenta que aquí de lo que se trata es de lograr dos cosas. Lo primero,
tenemos que darle facilidades a las pequeñas empresas, porque son a ellas las que están ahorcando con toda esta tramitología laboral. Y lo segundo, que son las empresas grandes las que están cumpliendo con todos los beneficios sociales y que tenemos que también permitir que esas empresas grandes sigan creciendo. Cuando las empresas crecen, contratan más. Eso es lo que sucede de forma natural. Yo nunca he visto a un empresario, pequeño, mediano, grande, que contrate con el afán de despedir a la gente. Nadie contrata para despedir. Tú contratas para establecer una relación laboral basada en la productividad que va a ser de largo plazo. Eso es importante remarcarlo. Nadie contrata para despedir. La mejor garantía de estabilidad laboral te la da la propia productividad del trabajador. Por eso es tan importante que estas relaciones contractuales sean libres, trabajadores, empleadores puedan darse la mano y sea fácil generar empleo. Y digamos las cosas como son. Si es muy costoso en términos de recursos, tiempo, dinero, la desvinculación, se convierte muy costoso la contratación. Hay que hacer que sea mucho más fácil la contratación. Nadie va a despedir a una persona que está funcionando en una empresa que está creciendo. A todos nos conviene que las empresas sigan creciendo. A los comerciantes nos interesa que esos 5 millones de ecuatorianos que están fuera de la formalidad de un empleo adecuado tengan un empleo adecuado para tener plata en el bolsillo y esa plata gira y mueve el comercio. Pero hay que hacer estas reformas laborales y, como se ha dicho, en combo con reformas que van más allá del ámbito laboral, como son también el ámbito tributario. Gracias, Pablo. Ciertos palazos en el tema tributario que no han parado de cesar y necesitamos que esos palazos tributarios se acaben. Provocar la competitividad se repite con insistencia durante estas intervenciones. A ver, entonces, para sintonizarme con un buen dirigente sindical, yo debería decir, oiga, el costo del despido cero. Elimine la jubilación patronal, volvamos a la tercerización, eliminemos el contrato de plazo fijo y todas estas series de cosas. Con lo cual crece inmediatamente toda la economía y todo va a ser bollante. Y va a crecer, por supuesto que va a crecer, pero la rentabilidad de los inversionistas. Porque ¿qué es lo que vamos a tener ahora? Trabajadores a la carta. Hay más de 6 de cada 10 ecuatorianos que están entre el subempleo y el desempleo. Y al trabajador estable, lo primero que le van a decir, mira, yo te voy a pagar el salario mínimo. Si lo tomas o lo dejas, porque mira esa cola ahí atrás. Entonces el trabajador va a estar sometido a las condiciones que le ponga el empleador, mientras la competitividad va en función de solamente mirarlo la ganancia y no se está pensando en la competitividad también partiendo del desarrollo social de los trabajadores. Entonces, pero hay temas importantes que se señaló hace un momento. Hay normas constitucionales mediante el cual se prohíbe la contratación por horas. ¿Qué van? ¿Vamos a ir entonces por una enmienda? A ver, un ratito. ¿Por una reforma? Pablo, por favor. A ver, Pablo. A ver, una puntualización. Primero, lo acabo de decir, pero me gustaría repetirlo con energía. Al día de hoy, en el Ecuador, no en los libros, en la realidad, son a las empresas pequeñas, las que generan la mayor parte del empleo, a las que se les hace más difícil siquiera alcanzar a pagar a sus trabajadores el salario mínimo. Sin embargo, al día de hoy, las empresas grandes, en su inmensa mayoría, pagan muy por encima del salario mínimo. Empresas que tienen 3.000 empleados, a los que les pagan el salario mínimo son una minoría, a su inmensa mayoría les pagan muy por encima. Entonces, esa es la realidad de las cosas. Los sindicatos están ahorcando a los que generan más empleo, que son las pequeñas empresas. Por eso es tan importante remarcar eso. Y algo más, si me lo permiten. O sea, si ser empresario es tan maravilloso y tan fácil como los sindicatos creen, y ser trabajador es tan calamitoso, entonces ¿por qué los sindicatos no se convierten en empresarios y se acaba esta pantomima? A ver. Bueno, si nosotros tuviéramos los recursos y si les viéramos a ellos desde la vereda de enfrente, a lo mejor estarían pensando igual que nosotros. O sea, si Pablo estuviera de trabajador en este momento, ¿usted le haría trabajar cuántas horas? ¿Cuánto le haría trabajar a él? Según él, entonces habría que trabajar 12, 14 años y volver a la época de 133 años atrás y explotar a las mujeres y a los niños. No, señor. Aquí tiene que haber una ley que determine claramente cuáles son los derechos de unos y de los otros. Y el compromiso que debe tener todo ciudadano, sea este empresario o trabajador, es velar por el interés que tenemos todos de progresar. A nosotros nos interesa una empresa fuerte, sin duda alguna, porque eso da estabilidad en el trabajo. No podemos nosotros ir en contra de las empresas porque eso debilita y nos deja sin empleo. Pero los temas son demasiado elocuentes que cuando se tuvo una legislación flexibilizada,
Mire, por eso le daba los datos estadísticos con relación a la afiliación de la Seguridad Social. Habían empresas que no tenían un solo trabajador y las utilidades la tenía solamente la empresa, porque el gerente de la empresa, porque era el único trabajador de esa empresa. Nosotros tomamos Pero eso era la tercerización, ¿verdad? En la tercerización, y que luego se vino el tema de la intermediación y colocación y cosas por el estilo. Entonces, si vamos a tener trabajadores a la carta, como decimos, hay una cantidad de gente que está haciendo a la cola, una flexibilización de esa naturaleza. Pero más grave, Jaime, me parece que es la informalidad, todo ese ejército de ciudadanos, porque son ecuatorianos, son venezolanos, son de distintos países, que están ahí y que están siendo explotados. Quizás sí conviene ponerlos en la ley ahí. Figúrese, por ejemplo, en el caso de Brasil, hay sindicatos de comerciarios que se llaman. ¿Quién les está vendiendo los productos a los empresarios? ¿No son los de los informales? Ellos son los que están por eso. Entonces, lo que hay que lograr es que los informales se vuelvan formales, pues. Exacto. Por eso hay que darles facilidades a las empresas para que los contraten. Y las empresas, entonces, sobre la base de la rentabilidad que tienen que pensar en esos trabajadores que les están dando trabajando gratis. Jaime, ustedes también tienen que pensar en eso. Todos, absolutamente. A ver, rapidito, porque le demos la palabra a Cristina. Hacemos referencia a 10 empresas de grandes utilidades. ¿Qué está pasando con la gran mayoría de empresas que está cerrando o que el mismo superintendencia de compañías les dice, señores, ustedes no han generado utilidades tanto tiempo, hay que cerrarles? Pensemos un poco en la gran mayoría de emprendimientos que mueren en menos de 2 años. Pensemos en la gran mayoría de gente que no tiene empleo y que trata de emprender, como Cristina lo dice, por necesidad. Vengamos a la realidad, Jaime, olvidémonos del pasado. Pero también hay conductas, Rodrigo. Hay muchos empresarios que dicen, de lado y lado. Prefiero no pagar mucho, prefiero no... Hay conductas cuestionables de lado y lado, pero también creo que hay que reconocer que desde el sector empresarial y desde lo que hemos podido construir en los últimos años con el sector trabajador, hay una mucho mayor madurez con el respeto a los derechos de lo que podemos acordarnos los discursos del FADI de los años 80, para quienes se acuerdan del FADI, y podemos ver lo que está sucediendo ahora. Ok, tengo que dar la palabra a Cristina Reyes. Cristina, por favor, su opinión. Bueno, Andrés, yo invito un poco a deponer esa actitud hostil que todavía perdura en el tiempo de enemigos, socios estratégicos, y por empresarios y trabajadores. Y por supuesto que hay que proteger a la parte más débil, por eso hay un código de trabajo. No meter estos conceptos de precarización porque no vienen al caso. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Los derechos de los trabajadores no pueden ser regresivos, como sí ocurrió en la época de Correa, y hemos tratado durante todo este tiempo de reivindicar esos derechos. Pero lo cierto es que durante muchos años se vio únicamente en el sector público, que es una burocracia descomunal e inmensa, como la posibilidad de desarrollo, cuando el desarrollo está en el sector empresarial, en el sector comercial, en el sector donde se necesita que haya libertad de contratación, porque pensemos en esas millones de personas que por supuesto que sus derechos deben ser respetados, con todos los beneficios de ley, vacaciones, acceso a la seguridad social. Ojo que el que haya mayor empleo productivo va a significar además que el seguro social se nutra, que el seguro social haya más cotización. Hoy mismo estamos pasando unas situaciones deficitarias por las malas políticas y las malas medidas que se tomó. Esa es una de las primeras medidas para fortalecer el seguro social para quienes lo defienden, que haya más millones de ecuatorianos llegando al empleo productivo, saliendo de la informalidad, pasando a la formalidad, cotizando, aportando a los fondos. Eso va a hacer que tengamos un seguro social que se va a fortalecer, que va a mejorar sus prestaciones y que por supuesto va a mejorar también las jubilaciones. Pero pensemos en esto, que haya libertad para poder contratar, porque de otra manera defendemos los derechos de los trabajadores de unos, pero no pensamos en los de millones de ecuatorianos que están hoy mismo en la calle buscándose la vida, porque el ecuatoriano se busca la vida, pero que le podríamos dar un ambiente formal, porque esa es la intención, la formalidad, no la precarización. Y para eso está la autoridad de control también, por cierto, cuando se denuncian una serie de cosas, donde está el Ministerio de Trabajo para actuar en el momento en que se cometa una irregularidad. Tengo que ir a la publicidad, retornamos en un instante. Segmento final del programa, un poco la implementación me preocupa porque claro, si es que se establecen reformas que evidentemente van a ocurrir,
¿qué sucede con los trabajadores que están ahora mismo bajo el actual Código del Trabajo? Los nuevos sí podrían tener estos otros cambios y tal, pero los actuales ya tienen derechos adquiridos. A ver, lo que señalaba el asambleísta. La Constitución prohíbe la regresividad. Y el momento que usted elimina el contrato de plazo fijo, le reincorpora, el contrato de plazo fijo, ya teniendo un derecho que está en la legislación, es regresarse. Claro. El momento que vamos a implementar el trabajo por horas, que está prohibido por la norma constitucional, y se lo va a implementar, no sé de qué manera, es también regresivo a los derechos de los trabajadores. Ahora, el tema debe ¿Pero qué nacer. proponen ahí ustedes, Jaime? ¿Para qué se conformó el Consejo Nacional del Trabajo? Justamente en el año 2004 se creó. Y en perspectiva de defender los derechos de los empresarios, los derechos de los trabajadores, la generación de empleo, generar políticas públicas como iniciativa del Consejo Nacional para la generación de empleo para hombres, para mujeres, porque nadie piensa aquí en el país el crecimiento de la población económicamente y el grupo de trabajadores que debe ingresar. No existe. Aquí hay políticas del gobierno que presentan sus programas, pero no hay políticas de Estado. Y total, cuando miramos los resultados, es una frustración. En vez de haberse generado 250,000, hay 260,000. Pero algo está pasando, por algo se produce. El tema es el siguiente. Yo creo que hay necesidad de más empresa para empleo, sí, seguro, pero también necesitamos más empresa, pero con más Estado. De tal manera que la rentabilidad se redistribuya la riqueza entre todos y no solamente en un grupo. Pensemos en los jóvenes. Los jóvenes hoy tienen las menores oportunidades. Y más aún cuando se habla, inclusive que en materia de reforma a la ley de seguridad social, incrementar los años de edad y de servicio, estamos negándoles 5 años por lo menos a los jóvenes. Que ahí sí hay que dar alguna oportunidad para que ellos se incorporen. Pero claro que sí, por supuesto. A ver, ¿quién tiene ventaja sobre los créditos para emprender? El gran empresario, el 8 o 9% de tasas de interés. Y al emprendedor, al pequeño comerciante, al artesano, el 28%. ¿Cómo puede desarrollarse entonces actividades con esas condiciones? Ok, Pablo Arosemena, por favor. La rigidez laboral es la causante del desempleo. En Ecuador, en vez de tener un código de trabajo, tenemos verdaderamente un código de desempleo. Y todos los que estén defendiendo ese estado de las cosas se convierten en los cancerberos del desempleo. Eso es lo que hay que cambiar. Hemos planteado nosotros una visión donde decimos: empleadores, trabajadores, no somos adversarios, somos complementarios. Una empresa no funciona sin las dos partes. El capital genera trabajo, pero también el trabajo genera capital. Entonces, hay que darse la mano, pero pongámonos de acuerdo en ciertas cosas básicas, porque mientras discutimos por dónde le entra el agua al coco, los países vecinos, Perú, Colombia, Chile, están volando. Y las cifras de empleo, y creo que todos nos ponemos de acuerdo, vienen cayendo de picada. Solamente en este trimestre, en relación al mismo trimestre del año anterior, 262,000 personas pasaron a engrosar las filas del empleo no adecuado. Entonces, mientras no nos pongamos de acuerdo que lo que necesitamos es tener reformas que faciliten la contratación, salvaguardando todos los beneficios sociales, vamos a seguir avanzando en esa misma caída en picada. Y me parece que la gente ya no tiene paciencia para esperar a que nos pongamos de acuerdo. Por eso es tan importante, en este caso, quienes están siendo los cancerberos del desempleo, se sensibilicen con los 5 millones de personas a quienes no los están representando, no los están salvaguardando, no los están protegiendo, quieren trabajar, necesitan trabajar y hay que ayudarlos a que encuentren trabajo porque las empresas quieren crecer y necesitan contratar. Entonces necesitamos generar esas facilidades para la contratación con las reformas que vengan al caso para contratos por hora, que eventualmente requerirá o una consulta popular o una reforma constitucional. Y luego las otras reformas tal vez más pequeñas, pero todas ellas valiosas, que permitan que sobre todo los emprendedores puedan contratar, porque ellos generan la mayor cantidad de plazas de empleo y a ellos son quienes la rigidez laboral más los ahorca. Okay. Gracias, Pablo. Cristina, quiero volver con usted, si es tan amable, para lo que acaba de señalar Jaime Arciniega aquí en el estudio en Quito, sobre la implementación de estas reformas o de estas leyes que se quieren presentar en el Parlamento. ¿Qué ocurre con aquellos trabajadores que ya tienen derechos adquiridos, pongámoslo así, de fácil y de simple? Por favor. Andrés, los trabajadores de ayer y los trabajadores de hoy y del mañana, sus derechos deben ser respetados. Por supuesto que deben ser respetados.
Y para eso también hay una autoridad de control en el Ministerio del Trabajo que tiene que hacer las debidas inspecciones, verificar que no haya explotación, que no haya precarización, que se cumpla con todos los derechos establecidos en la ley. Pero aquí la discusión es otra y por favor no nos distraigamos de ella. La sensación salgamos a la calle y preguntémoslo a cualquier persona. La sensación es que todo está paralizado, que nadie compra, que nadie vende, de que nadie viene a invertir al Ecuador. Y obviamente para fortalecer la dolarización, porque somos un país dolarizado, necesitamos fortalecer nuestras exportaciones y ahí tenemos grandes rubros en los que podríamos desarrollarnos con mayor visión, capacitación, con crédito, financiamiento y con apoyo a nuestros agricultores. Y también con la inversión, la dolarización se fortalece con la inversión. No estamos hablando únicamente que por arte de magia grandes multinacionales y multimillonarios van a venir a invertir al país. Eso sería el lugar ideal, pero lastimosamente tenemos que trabajar en otras condiciones tributarias, burocráticas, de disminución de burocracia. Y por supuesto, aquí viene el kit del asunto. Las modalidades contractuales sumamente rígidas, que no solamente son para esas grandes multinacionales que ojalá algún día vengan al país, sino para el pequeño, mediano, emprendedor que quiere iniciar una oportunidad de negocio, que se estrella contra un ecosistema absolutamente nocivo, que no tiene financiamiento, que no tiene capacitación y que encima si quiere contratar a una persona para que le ayude, no lo sé, en un pequeño restaurante, si esa inversión que no está garantizada, porque la estabilidad no está garantizada así por arte de magia, fracasa, tendría que pagar en esa primera contratación unos costos sumamente altos. Entonces, yo creo que el contrato plazo fijo sí es una posibilidad incluso para que jóvenes que no han tenido su primera experiencia laboral, cuando no hay incentivos en un país, porque recordemos que se hizo una ley que supuestamente se iba a dar el aporte patronal, eso no ha significado mayor cosa en la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Pero esto podría significar de que más jóvenes se incorporen al mercado laboral. Hablemos de dinamizar, hablemos de incorporar, hablemos eso, de libertad para poder contratar. Gracias, Cristina. Vamos a dar la palabra a Rodrigo Gómez de la Torre. A ver, creo que es importante retomar 3 temas. El Foro Económico Mundial nos viene diciendo desde hace años 3 problemas macro del Ecuador: rigidez laboral, tramitología y temas tributarios. No hay discusión al respecto, los venimos debatiendo ya más de una década. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios precisamente es lo que hace. Estamos discutiendo, estamos debatiendo, se han presentado propuestas del sector trabajador, se han presentado propuestas del sector empleador, el ministerio ha hecho una matriz, hemos visto que hay coincidencias, hay que impulsar esas coincidencias, hay reformas que requieren trámites más largos. Ok, no las dejemos a un lado, pero discutámoslas luego. Tenemos una ley que entra el 24 de mayo, probablemente económico urgente, que tiene que sacar al país adelante. Tenemos que generar confianza. La confianza genera inversión. La inversión genera producción. La producción genera empleo. Y lo que es más importante, en cualquier reforma laboral que venga y que se pueda dar y que la Asamblea tenga la sensibilidad de pensar en la gran mayoría de ecuatorianos que no tienen empleo, tenemos que ver que las reformas sean de aplicación inmediata y no requieran de previa aprobación del ministerio, esperando la resolución, esperando el decreto, porque creamos una solución a través de más tramitología y más problemas, lo cual no es solución. Tenemos que ir ya cerrando el programa, vamos a terminar. Quiero dar un minuto a cada uno de los panelistas. Cristina, con usted empezamos esta ronda final del programa, su apreciación sobre el tema tratado y las salidas al asunto laboral para conseguir más fuentes de trabajo fundamentalmente. Decir que el Ecuador tiene toda la potencialidad para lograr un desarrollo integral en sus distintas áreas, pero necesitamos no únicamente apuntalar hacia que haya nuevas modalidades contractuales, hacia que haya una dinamización a través de reformas constitucionales y al Código de Trabajo, sino también un llamado al gobierno que escuche ese llamado a deponer ciertas medidas tributarias que todavía continúan asfixiando los sectores productivos. El impuesto a la salida de divisas, ya lo he dicho, que no es para temas suntuarios, mucho lleva a la materia prima, por ejemplo, es gravada y eso por supuesto que aumenta los costos productivos, trabas burocráticas, necesitamos también por supuesto que haya seguridad y confianza en el sistema de justicia y reitero con lo que empecé, para que esos 5 millones de ecuatorianos que hoy se encanan la vida en la calle vendiendo, en la informalidad,
pasen a un sistema de seguridad social, pasen a la formalidad, debemos trabajar todos juntos. Y yo os invito, gobierno, autoridades legislativas, sector productivo, sectores sindicalistas, trabajemos todos juntos para implementar las mejores medidas y así dar dignidad a los trabajadores ecuatorianos. No hay mayor dignidad que eso, que a nada dignifica más a una persona que sentirse útil, que sentir que aporta a su hogar, que aporta al país y que no está ocasionando un problema que, como sabemos, a todos nos duele, porque el desempleo es algo que a todos nos duele sin duda. Muchísimas gracias a Cristina Reyes. Vamos con Pablo Arosemena. Asimismo, una intervención final, por favor. Ecuador necesita trabajar. El gobierno no puede crear empleos, pero ciertamente sí los puede destruir. Pongámonos de acuerdo en que la rigidez laboral es la causante de la situación alarmante en cuanto a la falta de empleo. Los 5 millones de ecuatorianos que quieren trabajar, tienen edad para trabajar, pero que las leyes laborales se lo impiden. Evitemos seguir en este esquema de cosas donde hay cancerberos del desempleo. Es importante ponernos de acuerdo que se requiere contrato por hora, contrato a plazo fijo, tiempos de prueba más amplios, facilidades de contratación. Pero también hace falta que el gobierno se sensibilice con el clamor ciudadano de los sectores productivos, del comercio en específico, que el comercio es la principal actividad generadora de empleo adecuado en el Ecuador, de acuerdo a las cifras oficiales, y el comercio dice, el anticipo del impuesto a la renta a los comerciantes nos revienta, el impuesto de salida de divisas le encarece la vida a todo el mundo, y la tramitología ineficiente convierte en una disparate el proceso de hacer negocios y poder generar empleo. Por eso es tan importante que se elimine el anticipo del impuesto a la renta. Hay la propuesta de la Cámara de Comercio de Guayaquil de renta ganada, renta pagada, que se elimine el impuesto a la salida de divisas para que sea más barato el Ecuador para producir y para consumir, y que esa tramitología ineficiente se elimine al menos la mitad y la otra mitad se la compatibilice con la homologación de las certificaciones internacionales. Lo hemos dicho, hay que importante repetirlo. Si se hacen estos cambios en el ámbito tributario, se hacen estos cambios en el ámbito laboral, no hay excusas para que el Ecuador pueda despegar y salir adelante. Los comerciantes queremos ser parte de la solución, queremos arrimar el hombro, pero necesitamos también que el gobierno, los sindicatos y los demás estén a la altura de las circunstancias. Gracias a Pablo Arosemena en la ciudad de Guayaquil. Jaime, su intervención final. Bueno, para el sector empresarial, incentivos. Para la población, eliminación de subsidios. Para el sector empresarial, la modernización o la flexibilidad. Y para los trabajadores, en cambio, pónganse a la lista porque hay 100 o miles de gentes, por supuesto. Yo creo que hay necesidad de dialogar sin duda alguna. Hay materias en las cuales por norma constitucional no se puede ir simplemente por un diálogo y acordarlo porque hay que hacer reformas de carácter constitucional. Yo tengo mis dudas con el tema del Consejo Nacional del Trabajo porque sabemos quiénes están ahí y a quiénes representan, y que son al correísmo y al morenismo ahora. Entonces, el tema de los diálogos debería ser, como dice la OIT, con las organizaciones representativas, con los sindicatos de los empleadores, perdón, cámaras les dicen ahí, son sindicatos, los sindicatos de trabajadores y el gobierno. Ya tuvimos experiencia en materia de la tercerización, donde estuvo el gobierno, estuvo los trabajadores, estuvieron los empleadores, estuvo la Asamblea Nacional y estuvo asistida por la OIT, que es lo más importante para ajustar a las normas internacionales. Nosotros decimos, queremos empresas sustentables, pero también queremos trabajadores con sustento. Ok, perfecto. Rodrigo, lo más rapidito, ayúdeme. A ver, creo que el Consejo Nacional del Trabajo está representado probablemente sí por las cámaras de los trabajadores y por los sindicatos de los empleadores, o viceversa, pero somos los representantes de trabajadores y empleadores al final del día. Creo que es importante pensar que el mundo es más moderno, es más dinámico y es más tecnologizado. Ya es importante comenzar a dejar de pensar solamente en la ideología del primer siglo, de la primera mitad del siglo pasado, y comenzar a pensar en un mundo más dinámico y moderno. Los jóvenes buscan trabajo y no necesariamente están esperando estabilidad por cuenta de ellos, porque les gusta el cambio de trabajo. Esa es una estadística que está en los millennials. Pero pensemos un poco en las cifras. 12 millones de ecuatorianos en edad de trabajar, 8 millones en la población económicamente activa, 3 millones de empleo adecuado. Sí, está bien defender los derechos adquiridos. Los defendemos y los respetamos. Pero defendamos más aún los derechos
o creemos derechos para quienes no los tienen, que son la gran mayoría de ecuatorianos. Muchísimas gracias. La participación esta noche aquí en Hora 25 de Cristina Reyes, Jaime Arciniega, Pablo Arosemena y Rodrigo Gómez de la Torre. El tema de este programa, las reformas laborales. Gracias por acompañarnos. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de